Y vamos a ver el proceso de humanización y dentro de este proceso de humanización, ¿qué papel juega la dimensión cultural? Tenemos que decir lo primero que la evolución biológica produce la aparición de esta dimensión cultural en el ser humano. ¿En qué sentido? Podemos decir que la cultura es el principal factor humanizador del ser humano. Definimos, por supuesto, primero qué es eso de cultura. Veremos en qué consiste, por otra parte, la diversidad cultural de las especies y también veremos por qué en la actualidad esta diversidad cultural, que hasta ahora pues, ha sido vista como un valor, en la actualidad pues, está amenazada, sobre todo por este proceso, por este tema que hemos hablado otras veces de la globalización y en concreto la globalización económica. Eso lo veremos en el punto 4. Vamos a empezar con la cultura como factor humanizador. Acabamos de ver cómo el proceso evolutivo, ya desde sus primeras formas, de alguna manera va diferenciando a los primates de los homínidos. Pero no solamente se produce un proceso de hominización que ya hemos visto, es decir, la aparición del género Homo y de todas sus especies, sobre todo con esa gran característica de caminar erguido, sino que también se produce la humanización, ¿vale? No todos los Homo, no todos los géneros Homo llegó a ser una especie humana, ¿no? Es decir, la humanización es la aparición de las primeras especies que se pueden considerar propiamente humanas. Es un rasgo importante. En realidad, el ser humano como tal, pues bueno, no lleva tanto tiempo en la Tierra como el género Homo. Pero, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que surgen las primeras especies humanas? Pues que realmente el factor diferenciador es la aparición de la cultura. Si la determinación biológica y genética pues constituyen o consideran o construyen lo que es la dimensión natural, nuestra dimensión cultural, en cambio, está compuesta por todo aquello que adquirimos socialmente. Aquí hay una primera definición de cultura. Lo que adquirimos socialmente son los conocimientos, las técnicas, los hábitos, normas y forma de vida. Así, podemos decir que la cultura, por tanto, es el conjunto de informaciones adquiridas a través del aprendizaje social, sea por imitación, por enseñanza, por asimilación o costumbre y uso. Importante, es una primera definición, pero veremos que luego tendremos que completarla, pues porque en esta definición es muy general. Así entendida, no podemos afirmar que la cultura, pues, esta afirmación es tan general que no podemos afirmar que la cultura sea exclusiva del ser humano, es decir, porque otras especies también son capaces de transmitir conducta adquirida socialmente. Los chimpancés, bueno, cualquier animal en realidad pues coge cosas o por imitación o por lo que fuera, conocimientos de sus antepasados y los hace presentes en su vida, ¿no? Hay algo que sí que diferencia estas formas de cultura de las humanas, es decir, ¿qué diferencia hay entre la cultura adquirida por los seres humanos y la adquirida por los animales? Bueno, pues que los animales solamente son capaces de transmitir esa cultura o ese aprendizaje por imitación, solamente pueden imitar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el animal no puede acumular más conocimiento que el que puede acumular un individuo, ¿vale? No son capaces de dejar ese conocimiento para otras generaciones. Es decir, lo que yo sé lo puedo yo transmitir, ¿vale? Bueno, el ser humano, aunque la adquisición de nuevas conductas también se pueda por imitación, y sobre todo los niños pequeños pues imitan mucho a los mayores, lo fundamental en la cultura humana está la transmisión a través del lenguaje. El lenguaje articulado se considera una cualidad específicamente humana, como hemos visto, y también una condición necesaria para el desarrollo de la cultura. Es decir, que el ser humano, la especie humana, puede transmitir la información sin que sea necesario el contacto directo entre los miembros del grupo. El lenguaje permite, de alguna manera, la transmisión de cultura de información a distancia, y lo que permite que esa información, esa cultura, ese saber se acumula y se incrementa con el paso del tiempo.
Podemos afirmar entonces que el lenguaje es la causa del carácter acumulativo de la información cultural y la principal diferencia entre el ser humano y el resto de los animales. ¿Vale? Los animales solo pueden transmitir aquello que tiene un individuo. Los seres humanos somos capaces de construir toda una cultura, de construir todo un conocimiento y de transmitir de generación en generación. Bueno. El ser humano, sin embargo, gracias a la cultura, también puede modificar su propio medio. Es decir, por lo que decimos que la cultura tiene un valor adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Los seres, los animales, en principio solo evolucionan por una cuestión, por una adaptación biológica, pero los seres humanos, la cultura también ha ido adaptando al medio. Es decir, de hecho, nosotros tenemos características biológicas que no son muy claras que nos valgan para sobrevivir. De hecho, un niño cuando nace, pues si se deja, vamos, no creo que sobreviva, ¿no? En cambio, un cachorro, pues de perro o cualquier otro animal, desde el mismo nacimiento, pues prácticamente son bastante independientes en la vida, ¿no? Nosotros tenemos ciertas características biológicas que no suponen una ventaja evolutiva, pero la ventaja evolutiva grande está en la cultura, es decir, en aquello que hemos construido, aquel conocimiento que hemos construido entre todos. ¿Vale? Bueno, y con esto pues terminamos este proceso de humanización que es diferente del de hominización, ¿no? Hay que diferenciar mucho en la especie Homo y dentro de esa especie Homo pues luego hay un proceso de humanización.